bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Ha llegado la hora de Culturéate, una nota que se lee, se escribe, se dibuja, se siente en la red con Wanda Pacheco Bow. Muy buenas tardes, Puerto Rico, noches y mañanas en cualquier parte del mundo donde sintonices Bonita Radio. Soy Wanda Pacheco Bow y estás escuchando Culturéate, tu revista cultural. Esta tarde nos vamos de videodanza. La realidad es que me da mucho placer tener aquí a estas dos jóvenes que son gestoras, ¿verdad? Han fundado esta organización que se llama Videodanza PR, Videodanza Puerto Rico. Es una organización sin fines de lucro recién fundada, que ellas nos contarán del surgimiento, pero fundamentalmente nació a finales del 2013 a partir de una actividad, de estas actividades culturales que se dan en este foro urbano. Me parece muy interesante la manera en que ambas, siendo artistas, siendo bailarinas y también una de ellas con más peritaje en el área de las comunicaciones, crean una organización como tan diversa como esta, que une un medio como es el video con el arte de la danza, del movimiento del cuerpo. Bienvenidas, perdón. Gracias. Muchas gracias. Realmente yo quise invitarlas porque en este espacio nosotras usualmente nos gusta traer el talento local, el talento nuevo, como aquel también que ha despuntado y que ha logrado desarrollarse desde su perspectiva más ¿verdad? Independiente. Y la realidad, amigos y amigas, es que yo estaba navegando en Facebook y veo la insistencia de estas publicaciones sobre videodanza de Puerto Rico, y como ustedes conocen lo curiosa que soy, yo seguí buscando a ver qué era y descubro que es este proyecto que dos jóvenes han fundado y que le están ¿verdad? Poniendo todo el mollero, como decimos en buen puertorriqueño, a esta iniciativa. Bienvenidas. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos aquí a Diana Soto y a Viviana Rivera. Sí. Diana, cuéntanos un poquito de cómo nació tu interés por las artes, en este caso por la danza. Wow. Por la danza en general, yo he estado bailando toda mi vida. Era una niña muy hiperactiva y yo creo que me pusieron en clases de baile un poco para salir de mí y no tener que bregar con toda esa energía. Así que desde los 5 años estoy tomando baile. Empecé como muchas niñas, es casi un ritual por ballet, ¿no? Uh-huh. Pero eventualmente me fui moviendo otras cosas, trabajando en particular flamenco y danza contemporánea, y luego danzas árabes, que es más donde estoy ahora. Además de eso, veo que eres periodista, que te has estado, ¿verdad?, desarrollando también en el área de los medios. Sí. Sería bueno que contaras cómo es que puedes integrar el área del arte con el periodismo. Sí. Bueno, pues yo hice mi bachillerato en periodismo en la Universidad de Puerto Rico, en el famoso COPU, y luego seguí a hacer una maestría en la Universidad de Ámsterdam, donde me especialicé en New Media, o lo que conocemos como nuevas tecnologías. Uh-huh. Al principio realmente yo no lo tenía atado, sino que vivía más bien una doble vida de periodista y techie por el día y bailarina por la tarde y por las noches. Pero entonces en el 2012, a partir de distintas circunstancias en mi vida, tomé la decisión de empezar a integrar estos dos lados de mí, porque sí veía que tenían muchas posibilidades, que tanto la danza como las comunicaciones pues trabajan precisamente con conectar a la gente, con expresar y buscar no meramente decir algo, sino la mejor forma de decirlo de acuerdo a lo que uno quiere
al mensaje que uno quiere llevar, ¿no? Y a partir de ahí, pues trabajé un taller que se llama Cuerpo y Pantalla, y en Cuerpo y Pantalla empiezo a explorar las confluencias entre danza y tecnología. Y pues de ahí seguí un poco indagando eso, empecé a trabajar videodanza y ha sido bastante orgánico el proceso de unir esas dos partes de mi vida. Además de eso, es importante destacar que Diana tiene una maestría de investigación en análisis cultural de la Universidad de Ámsterdam, o sea que más adelante quizás podemos profundizar ese componente cultural, pero la realidad es que a mí me llama mucho la atención cuando lo leí, el que esa base, sabemos cómo es la vida de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, y cómo es la vida de los artistas en general. Todo implica mucho sacrificio, mucho trabajo y mucha satisfacción también, ¿verdad? Así que el que tengas esa otra parte analítica sobre la discusión cultural, me parece que le puede dar un giro interesante al programa, y vamos a verlo más adelante. Viviana Rivera Rondón es la otra gestora de Videodanza Puerto Rico, quien en este caso es socióloga, es bailarina, es artista y es educadora. Viviana, ¿cómo nació en ti ese deseo de entrar en las artes o de vincularte con el baile? Bueno, pues al igual que mi compañera Diana, ha sido una inquietud, un interés y una pasión desde niña, desde bien pequeña, casi desde que tengo memoria, aunque suena sin verdad un poco repetitivo a veces. Sin embargo, empiezo más tarde, ya para mi adolescencia, a tomar cursos o clases, mayormente quizás ritmos más folclóricos, no tanto desde del tradicional camino del ballet, pero sí un camino que me llevó a muchas disciplinas, entre ellas, aparte de la salsa y la bomba, el belly dancing y un poco de flamenco, la danza contemporánea más adelante, que es donde entonces pasé un poco de más tiempo, tanto tomando talleres como explorándolo. Mi bachillerato es en sociología en la Universidad de Puerto Rico y actualmente soy estudiante graduada de educación especial y diferenciada, con un interés bien grande en hacer ese vínculo en lo que son las artes, particularmente las artes escénicas, la danza, con la educación quizás no tradicional, más inclusiva, de mayor alcance a públicos y audiencias nuevas, a personas que a lo mejor no están tan familiarizadas o que por alguna razón no han tenido acceso a estas artes, particularmente la danza. En términos de la videodanza, me ha generado mucho interés desde hace mucho tiempo, pero como parte del taller coreográfico multidisciplinario del artista Jessica Bravo, en el que participé hace más de un año, el proyecto o producto final fue una videodanza en proceso. Y entonces podríamos decir que esa fue el primer acercamiento así más formal. Y luego más adelante ha sido desde compartirla con otras personas y depurarla hasta pues conceptualizar e ir pensando en nuevas posibilidades. En este momento, ustedes, a partir de la actividad, bueno, quizás mejor voy a hacer la pregunta de otro modo, porque iba a decir que era a partir de una actividad que ocurrió en octubre para que me hablen de la actividad, pero quizás lo que quiero saber es el origen, porque no sé si la actividad fue el origen, ¿no? Hábleme un poquito del origen de Videodanza. Mira, es Diana, yo creo que hay como unos orígenes múltiples o que se van acumulando hasta que finalmente se cristalizó el proyecto, porque yo pienso que si bien la actividad de octubre fue quizás un origen claro, y voy a hablar de ella, yo estaba trabajando para la Feria Internacional del Libro en el área de comunicaciones, como consultora de nuevas tecnologías, ¿verdad? Pues ayudándole con Facebook, su página web, etcétera. Y entonces ellos me presentan con la oportunidad de llenar un espacio en Cinefil, que Cinefil es como el festival de cine, parte de la Feria del Libro. Y entonces ahí es que yo, en básicamente 2 semanas, no tenía casi tiempo, llamé y le escribí a mis distintos compañeros artistas, gente que yo sabía que habían trabajado con videodanza, y les dije, mira, tenemos una oportunidad aquí de hacer una serie de videodanza, corran la voz. Y a partir de ahí, varias personas contestaron.
se hizo una curaduría y se hizo la actividad, y Viviana desde el principio se montó en el bote y le metió a todos los procesos de producción y el estrés conmigo en esas 2 semanas. Y nada, hicimos, yo creo que una de las primeras actividades de videodanzas puertorriqueñas que se han hecho en el país, con ese foco en específico. O sea, no es que no se hubieran presentado videodanzas antes, pero que se hubiera trabajado así a conciencia y con una curaduría y una selección particular para destacar el trabajo de aquí en videodanza. Pues esa actividad fue bastante pionera. Así que eso fue en octubre del 2013, pero aún antes de eso yo había trabajado una videodanza que Viviana también estuvo muy presente en el proceso de producción. O sea que llevamos ya un tiempo las dos indagando esto, a veces por separado, ¿verdad? Ella en el taller de Jessica Bravo, yo con mi taller de cuerpo y pantalla, pero también encontrándonos, hasta que finalmente, después de la actividad de octubre, en diciembre, nos reunimos y decidimos como que es hora de formalizar, vamos a meterle, vamos a asumir esto que lo llevamos haciendo anyway muchas veces y tomárnoslo más en serio hasta cierto punto y trabajarlo con dedicación. Entonces en enero pues nos organizamos como organización sin fines de lucro. Un gran motivo es que como parte de la Cinefil, de esa maravillosa oportunidad, quizás el público no fue tan numeroso, pero sí hubo público y sí hubo interés. Entonces eso hasta cierto punto fue una motivación muy grande de lograr de nuevo estrechar lazos, estrechar puentes y llegar un poquito más allá de hasta donde se ha llegado. Aparte de que las artistas que en ese momento sometieron videodanzas y que forman parte de la curaduría tienen trabajos ya realizados en proceso y realizados desde hace mucho tiempo, que a lo mejor no habían encontrado un foro en donde presentarse, en donde salir a la luz, y la Cinefil en ese caso fue un lugar para presentarlo. Y luego entonces cuando nos reunimos definitivamente dijimos tenemos que, parte de nuestra misión es eso, fomentar ese espacio. Vamos a ir a una pausa en este momento y posterior a ella quiero que conversemos entonces de que hagamos como una radiografía de la videodanza, que verdad la desmembremos y el público pueda tener una idea clara y contundente de qué se trata la videodanza. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerden, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán Y Emilio del Carril. Abre tus ojos que se abre el camino para que te vayas.
Estamos de regreso en Cultureate. Soy Wanda Pacheco Bowie. Entrevisto en esta tarde a Viviana Rivera Rondón, socióloga, bailarina, artista y educadora, y a Diana Soto de Jesús, bailarina, artista independiente, periodista y consultora de nuevos medios. Ambas son las gestoras de Videodanza Puerto Rico. La realidad es que este proyecto nos ha llamado mucho la atención porque, como mencionaba en la primera parte de nuestro programa, es un proyecto innovador desarrollado por estas jóvenes talentosas que, como ven, decía aquí nuestra técnica de sonido, las chicas tienen muchos sombreros y la realidad es que nos interesa mucho ver cómo ellas han logrado impulsar un proyecto como este. Videodanza. Cuéntele a la gente y a mí también de qué trata la videodanza, o sea, qué es esta técnica que integra el video justamente con la danza, pero al principio estaban hablando de curaduría, o sea, es un trabajo, no es solamente un video de alguien bailando. Así que yo creo que sería bueno que le compartan al público de qué trata. Seguro. Bueno, como en el caso de muchas definiciones, definir videodanza pues es un campo minado. Haremos lo posible por dar una definición que por un lado sea lo suficientemente específica como para que se entienda, pero sin tampoco excluir gente. Yo, por las conversaciones que hemos tenido, y Viviana pues aportará su granito de arena, pero como nosotros entendemos videodanza es como un trabajo interdisciplinario que combina tanto el video como la danza, y cuando hablamos de combinar, tiene que ser a conciencia. Entiéndase que yo cuestionaría realmente si es videodanza meramente poner una cámara y que pase todo un baile exactamente igual que hubiera pasado si la cámara no está ahí. ¿Por qué? Porque no estás teniendo conciencia de la cámara no ve igual que ve el ojo humano, y el video no se trabaja igual que se trabaja la presencia en vivo. Tú tienes la edición, por ejemplo, que te lleva completamente a otros lugares. Así que una videodanza debería tener conciencia de eso. A la misma vez, debería tener conciencia del cuerpo en movimiento, lo que son conceptos de espacio, de ritmo, de sensaciones, y que el cuerpo debería transmitir esa conciencia, porque si no, pues quizás es una película de cine o otra cosa, una pantomima. So, más o menos por ahí vamos tirando. Pero dentro de ese marco de un trabajo que integre con conciencia tanto video como danza, tenemos una gama. So, podemos tener videodanzas que desde el principio se conceptualizaron como tal. Entiéndanse que desde el principio el artista dijo, yo voy a hacer una coreografía que es para cámara, la cámara se va a mover de tal forma, la edición se va a hacer de tal forma, y desde el principio viene así. Pero también tenemos videodanzas que es un trabajo que era originalmente para escena, para teatro o site specific, lo que sea, y de repente deciden, no, lo vamos a llevar a video, pero vamos a trabajar ese video de cierta forma particular. Vamos a pensar en cuáles son los ángulos, cuál es el marco, cuál es la edición. Así que eso es otra opción también. Y una tercera opción que se ve mucho también es documentar el proceso de creación de una pieza coreográfica y documentarlo de tal forma que el espectador, cuando vea ese trabajo de danza en pantalla, como le llaman más a eso, lo sienta, pueda sentir la intensidad o la intimidad o el coraje o lo que sea que estaba pasando en esa pieza de arte. Viviana. Sí, coincido definitivamente. Hay un peso bien grande en la relación del lente o la cámara con la relación del cuerpo del bailarín, bailarina o los bailarines, bailarinas, depende cómo se conceptualice. Y de nuevo, tanto en la curaduría particular, como estábamos mencionando, de espacios íntimos, como en otras videodanzas que se realizan actualmente en Puerto Rico, en el pasado también, y más allá de Puerto Rico a nivel internacional, hay muchísimas maneras únicas propias cada cual de yo creo que de pensar y repensar lo que es videodanza, desde tanto el artista propiamente como la persona que lo observa, la audiencia, quien tiene esa oportunidad. Que hay un debate, muy propiamente dicho, hay un debate de cómo exactamente definirlo,
y más cuando se sigue transformando la manera en que se lleva a cabo tanto este arte como otros artes. Pero sin duda hay un peso, entiendo yo, hay un peso bien grande en esa relación del medio, que en este caso es la cámara, con el cuerpo en movimiento. De hecho, comentábamos en la pausa el logo. Si usted entra a la página de la organización, que es www.videodanzapr.com, ¿verdad? La realidad es que está en pantalla ahora, lo están viendo. Es un pie, tiene sus deditos y nuestro dedo pulgar del pie, nuestro dedo gordo, tiene justamente el obturador de una cámara. Integrando, ¿no?, esa integración de la tecnología en el cuerpo, nos pareció bastante interesante y lo comentábamos en la pausa. Y entonces ahora que definen la videodanza, pues puedo ver por dónde va la línea conceptual que ustedes tratan de promulgar. Me parece interesante el planteamiento de la curaduría, ¿verdad? Generalmente lo hacen la misma persona. Hay toda una conceptuación relacionada a quien está bailando o al coreógrafo o a un tercero además del coreógrafo en caso de que el bailarín no esté haciendo su propia coreografía. ¿Quieres decir como cuáles son los valores en el proceso de curaduría o a qué por te ejemplo, refieres? por ejemplo, mencionan que una de las distinciones que tiene la videodanza es que justamente hay un pensamiento, ¿verdad? Hay una reflexión, hay un proyecto, hay una curaduría que se establece, ¿verdad? La gente estamos acostumbradas a escuchar el concepto curaduría para, por ejemplo, un museo, donde tú tomas las piezas, las colocas, haces todo, ¿verdad? Una discusión que tú quieres llevar al público para presentarle esa X exhibición, por dar un ejemplo, ¿verdad?, burdo. En ese caso, hay una persona externa que en la mayoría de las ocasiones no es el artista, ¿verdad? En muchas de las ocasiones, en el ámbito del museo, para seguir el ejemplo, pues hay una persona que está allí físicamente y que se encarga de esta parte. Cuando ustedes utilizan quizás el concepto de curaduría, ¿cómo ustedes lo utilizan para efectos de la videodanza? Ok, hasta el momento cuando hemos estado hablando de curaduría nos hemos referido a las dos actividades que hemos tenido, tanto la de octubre cuando todavía no estábamos formalmente organizados, como la que acaba de pasar en abril 20 en Cinema Paradiso. Y a lo que yo creo que estábamos apuntando con el concepto es a que hubo una selección de material, que no fue que se aceptaron y se mostraron todos los pietajes que recibimos, sino que hubo una selección a partir tanto de mantener un balance, una diversidad en la muestra. Así que ahí sí hubo un agente externo hasta cierto punto, porque pues también Viviana y yo presentamos trabajos de nosotras, así que hubo un desdoblamiento ahí un poco de ser artista y ser crítico también. Pero yo supongo que cuando hablamos de curaduría, más que entrar en una dinámica de museo y de valorar si es mejor que no, etcétera, nosotras lo que nos interesa es un poco la justicia en representar la variedad y calidad del trabajo de videodanza en Puerto Rico. Yo creo que ese ha sido el valor principal hasta ahora a efectos curatoriales a la hora de escoger qué videodanzas estamos mostrando. Ah, bueno, o sea que estás usando el concepto desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de una selección consciente que trata de reflejar un proyecto específico. A nivel de la organización no, porque yo no siento, y Viviana pues dará su opinión, y es una muy buena pregunta la que traes, pero yo no siento que es la misión de Videodanza PR establecer este es el estándar de videodanza o no. Nuestra misión va más dirigida a promover que este arte suceda, que sigan ocurriendo más videodanzas y que las que ya hay que salgan a la luz, porque es un problema bien grande que tenemos los artistas en muchas ramas, pero en videodanza estaba particularmente crónico, que uno hace todo este trabajo y después
se queda allí cogiendo polvo, no se ve, no se muestra. Entonces nos interesa promover el crear esos espacios, el crear esos públicos, pero evidentemente pues hay que cuidar el producto. Tú no le vas a invitar al público a que venga a un evento y después pase cualquier cosa. Así que más o menos por ahí, pero tampoco es como que tenemos una misión de aquí a 5 años, Videodanza PR va a promover este tipo de videodanza. No, hay mucha apertura con qué videodanza va a llegar, tanto a nivel de cómo esa videodanza se vino a dar, de los, por ejemplo, las 3 variedades que mencioné ahorita, como de géneros. Tú sabes, igual llega videodanza que es con acroyoga, por ejemplo, pero el yoga tiene una conciencia de movimiento, el yoga tiene una belleza estética que sale desde el cuerpo, igual y cae también dentro de una definición de videodanza. Quizás el uso del término curaduría nos ayuda a ver que en este grupo, en esta serie que se presenta, hay un hilo conductor que hace un paralelismo o hace una unión entre este grupo de videodanzas que se presentan. En el caso de espacios íntimos, se dividió en espacios íntimos bien concretos y en espacios íntimos más metafóricos. Y esas 2 divisiones ayudaron o más que divisiones, esas 2 particularidades ayudaron a que se presentara y se pudiera indagar un poco más sobre ese tema particular. Muy atado, como menciona Diana, a que al hacer la convocatoria y al recibir videodanzas, habían unos temas particulares y habían unas imágenes particulares que hasta cierto punto resonaban. No quisiera decir que se repetían, pero que sí que resonaban. Entonces, definitivamente en este caso particular de esta muestra, ese sería hasta cierto punto ese hilo conductor. Y es una curaduría, ¿verdad? Ciertamente, como menciona Diana. Entiendo que más adelante, en futuras convocatorias, en futuras actividades, pues entonces ya se haría otra convocatoria y habrían entonces otros hilos conductores, otros temas, otros discursos nuevamente que harían de cada muestra una particular. Claro, que es una conceptuación que en realidad no se trata de que se esté definiendo, porque justamente la curaduría no necesariamente está seleccionando una cosa versus la otra, sino que la está comunicando para llevar X planteamiento, o X discusión o X cuestionamiento. Vamos ya mismito para una pausa, así que no nos queda mucho tiempo de este segmento. Sin embargo, me gustaría que mencionaran los nombres de los 2 proyectos que ya ¿verdad? Ya ustedes entienden que son parte de Videodanza Puerto Rico. Flamenco, sinónimo de pasión, de amores y desamores. El cante hondo se manifiesta durante esta temporada de Musicalista, cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico. No importa en qué parte del mundo te encuentres, los miércoles son de Musicaliza, de 7 a 8 de la noche por Bonita Radio, con la periodista Julia Alemán, de la mano de Fusión Honda. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Entre espacios de vapor, esparciendo notas en cada rincón, la música debajo de tu piel, y besábamos el aire y trazamos en el agua la ficción. Y ahora que miro a tus ojos, no me logro descifrar.
vamos de side. Estamos de regreso en Culturéate. La realidad es que fue interesante porque no sé hasta dónde ustedes escucharon la última parte del segmento, porque nosotros seguimos conversando aquí durante la pausa como si estuviéramos hablando con ustedes. Así que vamos a tratar de retomar la riqueza de este momento. Conversamos en el segmento pasado sobre cómo ustedes definían videodanza. Tuvimos una discusión que para mí es interesante, sería bueno desarrollarla mucho más adelante, sobre la discusión de la curaduría, la manera en que ustedes estaban utilizando el concepto. Y entonces les preguntaba cuáles eran los proyectos que ya una vez ustedes organizadas habían desarrollado. Sé que son dos y que uno fue el que nació, ¿verdad? El que originó, perdón, la organización. Sin embargo, me gustaría de todas maneras que lo incluyamos porque es el que dio origen. Si pueden mencionar los nombres del proyecto, cuándo fue, para que la gente tenga una idea de qué trata esto ya una vez se implementa, una vez la actividad está corriendo. Okay. Pues el primer proyecto fue serie de videodanza, Espacios Íntimos, que fue presentado como parte de la Cinefir en la Feria Internacional del Libro. Esto fue a mediados de octubre de 2013 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Así que un espacio también bastante grande, importante. Y ese fue el proyecto que un poco dio paso a la organización. Ya el segundo proyecto, constituida formalmente como Videodanza PR, fue este pasado domingo, abril 20, en Cinema Paradiso, y fue Espacios Íntimos también, pero levemente modificado. Ya un poquito más depurado, traímos algunas videodanzas nuevas y refinamos aún más la curaduría a nivel de qué videodanzas se presentaron y cómo se hilvanó esa continuidad. Y esa fue la actividad que tuvimos el 20 y pues nada, pendiente a muchos proyectos más. Yo creo que para mí es importante que lo compartan y ahora vamos a entrar un poco en el detalle de cómo se monta, ¿verdad? Hemos dado ustedes han dado distintos atisbos y más, pero me gustaría que al ser un proyecto nuevo para que la gente pueda seguir patrocinándolo, apoyándolo, participando, aprendiendo de lo que es toda la videodanza y ¿verdad? Su inserción en las actividades culturales que se estén desarrollando, ¿verdad? En los próximos meses, para nombrarlo así. Es importante que como público entendamos qué es lo que estamos viendo. Hasta cierto punto no hay que entender, ¿verdad?, cómo se mezclaron los colores cuando se pintó lo que se pintó. Necesariamente, algunos quizás lo necesitaremos entender, pero para disfrutarlo tú puedes ir sin conocimiento previo. Pero lo que quiero más bien decir es que me gustaría que, por ejemplo, escojan una de las dos actividades y nos cuenten cómo se prepara desde que incluso un artista prepara el proyecto para someterlo, ¿verdad? Porque videodanza que me paro, bailo y pongo la cámara y estática. No, o sea, hay un vínculo, como dijimos, entre esa tecnología y la coreografía que se diseña. Y me gustaría que quizás podamos usar algún ejemplo para que el público pueda tener esa sensación, ese gusto. Bueno, pues yo escogería definitivamente Espacios Íntimos, recién ocurrido en la calle Luisa en Cinema Paradiso el pasado 20 de abril. No solo es la actividad más reciente y el recuerdo así más fresco que podemos tener y por lo tanto las memorias más vividas y detalles más ricos que podemos compartir, sino también que algo que nos sentamos a hablar justo cuando acaba la actividad es la maravillosa oportunidad que fue tener como parte de la audiencia a personas de las distintas vertientes del mundo de la danza y de distintas disciplinas, distintas edades. Realmente fue un público bien diverso y bien rico. Y desde que nos reunimos para organizarnos a finales del 2013, principios de este año,
el poder llegar a nuevos públicos, el fomentar la videodanza y el llegar a una diversidad de público ha sido una misión y un norte bien establecido, algo que hemos tenido realmente bien por delante. En términos de la actividad del pasado 20 de abril, nosotras ya pensando en los proyectos del año, cuando nos reunimos al principio, queríamos fomentar un diálogo, queríamos fomentar, más allá de unas simples preguntas y respuestas, un espacio que fuese también un foro de ideas y un foro de traer inquietudes. Así que se comienza con una videodanza que fue hecha en el 1986 en VHS, como mencionó Diana hace un rato, un poco para dar un contexto histórico, para dar también un trasfondo de que se ha venido trabajando este arte desde hace mucho más tiempo, quizás del que pensamos o del que hemos quizás podido alcanzarle la pista. Y una vez se nos brinda esa oportunidad, la artista Merian Soto nos hace llegar su trabajo. Definitivamente como quien dice, la excusa perfecta era espacios íntimos, porque era como dijimos, la curaduría que ya estaba corriendo, y entonces no queríamos dejarlo ahí, ¿verdad? Y queríamos entonces también cerrar en ese caso el evento con el trabajo de la artista Ana Sánchez Colbert, que viene desde Grecia, lleva mucho tiempo trabajando en el mundo de la danza y la videodanza también, y un poco fue una oportunidad para traer nuevas definiciones, traer nuevos conceptos, un poco explicar el proceso, porque ella misma iba explicando mientras iba ocurriendo el video, y también traer una perspectiva diferente, porque, ¿verdad?, ella tiene desde su práctica y desde su trayectoria también una manera bien particular, ¿verdad?, propia de ver la videodanza y de redefinirla. Entonces, la actividad no la podíamos dejar cerrar sin un foro. Fue breve, pero fue una oportunidad en que el público preguntara desde cómo se hizo cada videodanza, qué sucedió, hasta un poco expresar lo que le conmovió, o lo que pensaron, o lo que sintieron. Quizás muchas veces, y puede pasar, ha pasado y puede seguir ocurriendo, que quizás el público se sienta un poco más que con preguntas que con respuestas, porque es algo nuevo, pero sí fue bien importante que se diera ese foro y ese diálogo. Sí, algo que me gustaría añadir a lo que dijo Viviana, que creo que capturó la esencia de la actividad súper bien, es que desde el principio, cuando pensamos en el foro, lo pensamos como un foro participativo. Entiéndase, esto no es un panel de expertos. No porque no valoremos la profundidad de conocimiento de personas que se han especializado en un área, porque sí lo hacemos y sí invitamos unos ciertos recursos a conciencia, porque han trabajado videodanza por mucho tiempo, sino porque no queríamos crear esta cuarta pared de los expertos allá y el público acá, y el público pregunta y los expertos responden, sino que queríamos realmente generar una conversación. Y yo creo que ese ha sido un enfoque muy importante y consistente para el proyecto desde el principio, que nos interesa generar conversaciones sobre videodanza, pero también a nivel general sobre la gestión cultural y artística en Puerto Rico, sobre cómo podemos entablar diálogos, como dijo Viviana, entre artistas de distintas disciplinas o de distintos géneros dentro de una disciplina, que a veces es hasta más difícil que dos artistas de danza y movimiento de distintos géneros se pongan de acuerdo que uno de pintura y otro de danza, porque a veces es tan y tan más personal que se torna un poco difícil, pero sin embargo se pudo dar. En el foro tuvimos gente de ballet, de danza árabe, fotógrafos de danza, de performance, de experimental, y todos estuvieron allí y logramos entablar una conversación y empezar a abrir un espacio para la videodanza como un arte interdisciplinario e inclusivo. Yo pienso que la pregunta obligada de qué es lo que ustedes proyectan
tiene que hacerse, no porque tengan que tener ya el plan establecido, ¿verdad? Están naciendo y realmente cuando uno es joven a nivel organizativo, pues hay muchos sueños y la estructura sé que toma tiempo, pero de todas maneras me gustaría saber cómo están explorando ese futuro. Bueno, pues visualizamos el proyecto como una gran oportunidad para seguir fomentando, como hemos mencionado, la videodanza en distintos espacios, desde conversatorios o foros participativos tanto entre artistas y con artistas locales como con artistas internacionales, y lo menciono porque hemos tenido el maravilloso privilegio de tener acercamientos de muchos artistas, tanto de zonas limítrofes acá en el Caribe como hasta de Argentina. Uh-huh. Así que sí está resonando y sí hay posibilidades de estrechar esos puentes y esos lazos. También propiamente nos visualizamos más adelante durante este año y en los próximos años presentando nuevas series de videodanza en espacios diversos y hasta, ¿por qué no?, haciendo una convocatorias nuevas, quizás, quién sabe, hasta un posible festival en el que demos espacio a distintos artistas de distintas disciplinas que se sientan bienvenidos a presentar uh-huh. su arte. Sí, yo creo que en definitiva el sueño del festival está ahí, pero ambas somos creyentes de vísteme con calma que voy deprisa. Así que estamos yendo paso a paso y entendemos que antes de llegar quizás a las bombas y platillos de un festival, hay que de nuevo desarrollar los espacios, desarrollar los públicos y bueno, también desarrollar la videodanza, que haya realmente un gran margen de opciones y de ofrecimientos para videodanza, y como parte de eso, pues como dijo Viviana, conversatorios, otras series de videodanzas con otros enfoques curatoriales, crear enlaces con organizaciones afuera y también pues talleres de videodanza, algo que nos interesa trabajar como parte del proceso de formación de este género. Yo creo que eso quizás pueda resaltar que tenemos un enfoque bien dialógico y bien de compartir ideas, compartir conocimientos y de alcanzar, de que no se vea el arte de la videodanza como algo lejano, uh-huh. sino que es algo accesible. Vamos a ir a una pausa, amigos y amigas, y continuamos con la parte final de este programa. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí.
Estamos de regreso en Cultureate. Esta tarde conversamos con Diana Soto y Viviana Rivera, gestoras de danza, Videodanza Puerto Rico. Recuerden, amigos y amigas, que no les había compartido esto en esta tarde. Hemos tenido una programación sobre todo a este principio de año, bastante variada, que han tocado distintos temas, como ustedes saben que siempre me gustan, de los artistas independientes. Hemos trabajado, el programa anterior también fue de jóvenes talentosos en el área, en este caso era del taller de jazz. Hay una programación variada. Si usted quiere acceder a ella, en el mismo canal que usted nos está viendo ahora mismo, a la mano derecha va a encontrar dos columnas, una dice chat y la otra video. Pulse en video y ahí va a ver la variedad de programas que tiene Bonita Radio, y también va a poder buscar los programas Cultureate. Ahí puede, ¿verdad?, sentarse a hacer sus cositas en la casa y ponerlos y los escucha tranquilamente. También los puede compartir, copiar los enlaces y compartirlos. También nos pueden seguir en Facebook o en Twitter. Así que estamos ahí en todas, búsquennos. Diana y Viviana, en el segmento anterior estuvieron hablando de los proyectos que han desarrollado y de aquellos proyectos que ustedes sueñan que están, ¿verdad?, diseñando y trabajando. Pero sé que tienen cositas pendientes para estos días. Me gustaría que las compartieran para que el público sepa, conozca lo que viene. Pues hemos tenido varios acercamientos, entre ellos una invitación para ser parte de la celebración aquí en Puerto Rico, entre varios de los eventos que están ocurriendo durante el mes del Día Internacional de la Danza. En este caso, pautado para el martes 29 de abril. Estaremos como parte de la programación de eventos de ese día, en la tarde, específicamente a las 2, dando un poco de lo que somos, un poco de cómo surgió Videodanza PR, así que va a ser un breve conversatorio en el Centro de Bellas Artes como parte de la actividad, que están todos y todas invitados, ¿verdad?, para participar. Sí, como parte de la presentación de Videodanza PR, el próximo martes a las 2, también vamos a estar mostrando una de las videodanzas de la curaduría de espacios íntimos y va a estar la artista. Así que los invitamos a darse la vuelta por allí. ¿Qué artista es la que va a estar? Verónica Rodríguez. Verónica Rodríguez, este martes, 2 de la tarde, como parte de la presentación de Videodanza Puerto Rico. De 2 a 2 y media, short and sweet. Lo esperamos. Pasen, desen la vuelta, mi gente, que es importante que apoyemos, conozcamos, aprendamos esto, ¿verdad?, de estas nuevas maneras en que se está fusionando las artes con la tecnología o con otros tipos de técnicas. ¿Dónde la gente puede conocer más del trabajo de ustedes? ¿Cómo pueden ver? Quizás hay en algo en YouTube o algo así, ¿pueden ofrecer información sobre esto? Sí, yo creo que ahora mismo el principal punto de enlace viene siendo nuestra página de Facebook, que es Videodanza PR en Facebook, pero también nos pueden encontrar en la página web videodanzapr.com. Nos pueden encontrar en Instagram, Videodanza PR, de nuevo, nada más se tienen que aprender eso, Videodanza PR. Estamos en casi todas partes, también en Gmail, y principalmente por allí, de momento, tenemos un corto de 1 minuto que agrupa una muestra de varias de las videodanzas de espacios íntimos. Ahí pueden empezar a tener como un gustito de qué es lo que nosotros preparamos. Pero al momento no tenemos las videodanzas disponibles por la web, en parte porque quisiéramos invitarlos a que nos acompañen a las muestras, porque hay algo muy particular de experimentar una videodanza en pantalla grande, de después poder hablar con los artistas, poder compartir con los otros miembros de la audiencia de la experiencia, y queremos invitar a eso, al contacto. ¿Algo más que quieran compartir sobre los proyectos que vienen ahora o la información que tienen? Sí, yo creo que de verdad sintonicen en Facebook Videodanza PR, o si no tienen Facebook, escríbanos al email a videodanzapr@gmail.com
para conectarnos, porque hay muchos proyectos en camino que no los puedo anunciar en detalles porque no están confirmados, pero hay posibilidades de proyectos para mayo, para junio, una segunda muestra el semestre que viene. Estamos en conversaciones con varios museos, estamos en conversaciones con un proyecto de Colombia, así que vienen muchas cosas por ahí. Pues agradeceríamos no solo su apoyo, sino también su input, porque nos interesa preguntarle a la gente también qué ustedes quieren, qué es lo que tú quieres saber de videodanza, qué es lo más que te interesa. Así que nos interesa mucho establecer esa conversación. Esa retroalimentación nos mantiene vivos como organización y nos ayuda a seguir creciendo, así que la valoramos y la recibimos con mucho cariño y agradecemos todas las muestras que hemos tenido hasta el momento y todas las que seguramente tendremos. Hemos llegado al final del programa. Realmente muchas gracias por haber estado aquí en Bonita Radio. Estamos disponibles para cualquier tipo de evento que tengan, para poder promoverlo por ahí. Amigos y amigas, a ustedes los veo, o ustedes me ven y me escuchan, y yo siempre pienso que sí, que están ahí, que los veo y que los escucho, a ustedes interactuando con nosotros y con nosotras. Así que hasta el jueves próximo. Decir que no te quiero y mirarte a los ojos y no tener miedo. Te dije 1000 palabras en tan solo un verso. Somos Bonita Radio. Síguenos en newskin.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio.